Bueno, hemos estado mirando por las últimas semanas, hermanos, a diferentes hombres en la Biblia. Y una característica que vemos en casi todos estos hombres es el hambre que tenían por Dios. Y Dios había visitado sus vidas y querían más de Él. No se habían quedado satisfechos con lo que tenían, querían más de Él. Dijo el pastor David Jeremiah, dijo, cuando tú tienes hambre natural, tú comes y quedas satisfecho. Pero cuando tú tienes hambre espiritual, tú comes y te da más hambre. Y dije, qué bonita ilustración, qué bonita explicación, ¿verdad?, del hambre espiritual. Y él tiene una enseñanza acerca de eso. Los que tienen acceso al internet les recomiendo que busquen esa enseñanza by Pastor David Jeremiah on spiritual hunger. It'll bless you. Y Daniel era un hombre que Dios le reveló cosas y quiso más. Y le reveló más y quiso más. Now, lo interesante, cuando estudias el libro de Daniel y ves la vida de este hombre, es que su vida, su ministerio, cuando la Biblia nos lo presenta, comienza cuando él tiene como 17 años de edad. Y la última vez que encontramos a Daniel en el capítulo 12, donde Dios le dice a Daniel, ya no te voy a revelar más. ¿Okay? Le dice, ya no te voy a revelar más. Estas cosas van a estar selladas en el libro hasta los últimos días. Y Daniel ya tiene más de 90 años de edad. En todos esos 80 años o más, él nunca perdió su hambre espiritual. Y eso es tan importante para nosotros, porque queremos saber más de Dios, pero la tendencia es que Dios te enseña algo y luego te sientas. Y lo que debe de ser es que lo más que Dios te enseñe, lo más que debes de querer que Él te enseñe. Y vemos esta característica en la vida de Daniel. Es imposible nosotros estudiar la vida de Daniel sin ver las visiones y sueños que Dios le dio, las profecías, las cosas que Dios le reveló a Daniel. Y tenemos que mirarlas. Lo interesante es esto, yo no sé qué tanto de ustedes han leído el libro de Apocalipsis. ¿Qué tanto de ustedes lo han leído? Okay. ¿Qué tanto de ustedes lo han entendido? Ok, así pensé. El libro de Daniel, si tú lo estudias, te va a ayudar mucho a entender el libro de Apocalipsis. Porque los dos libros, el libro de Apocalipsis está muy apoyado en el libro de Daniel. Mucha de la revelación que viene en el libro de Apocalipsis tiene que ver con el libro de Daniel. Now, Daniel vivió hace como unos 2500, 2600 años atrás, 2550, 60, 70 años atrás. Y es interesante que nosotros podemos ver aquí en el 2025 lo que Dios le reveló a él 500 años antes de Cristo. Y nosotros podemos, estudiando la historia secular, ver el cumplimiento de esas profecías al pie de la letra. Y por cuanto se cumplieron tan exactamente, Daniel dio muchos detalles acerca de lo que iba a suceder. Y fue tan exacto que por eso, como le había dicho el domingo pasado, hay gente que dice que Daniel no pudo haber escrito este libro porque es tan exacto. Dicen, alguien más lo escribió unos 300 años después, ya cuando todos los eventos habían sucedido, y le puso el nombre de Daniel. Pero las personas que piensan así es porque no conocen a Dios. Dios conoce el futuro hasta el último detalle. Y entonces, vamos a ver qué tantos pusieron atención cuando estaban en la escuela. ¿Ok? Es triste porque aquí en esta nación ya no se estudia la historia como se estudiaba en años antes.
Pero, ¿qué tantos de ustedes estudiaron acerca del imperio babilónico, de Babilonia, en la escuela? 3 personas. Wow, ¿qué les estarán enseñando o no pusieron atención? ¿Qué tantos de ustedes han oído de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, Alexander the Great? How many of you han oído de él? Ok. Está en la Biblia. ¿Qué tantos de ustedes han oído de los macabeos? ¿Han oído de los macabeos? Okay. Hay 2 libros apócrifos que están en la Biblia católica, primera y segunda de Macabeos. Están en la Biblia. Y el Imperio Romano, todo el mundo ha oído del Imperio Romano, ¿verdad? Está en la Biblia. Y todo esto se lo reveló Dios a Daniel y se lo reveló detalladamente. Que nosotros podemos mirar la historia para atrás y podemos leer el libro de Daniel y decir, wow, Dios le reveló todo esto a Daniel. Now, todo esto comienza no con un sueño o una visión que tuvo Daniel, sino con un sueño que tuvo Nabucodonosor. Y está en el capítulo 2 del libro de Daniel. Si va conmigo ahí, por favor. Daniel capítulo 2. Y Nabucodonosor tiene un sueño y él manda traer a todos sus sabios que tiene en Babilonia, los consejeros, y les dice, yo tuve un sueño y no lo entiendo. Y les dice, quiero que me digan lo que yo soñé. Y ellos le dicen a Nabucodonosor, le dicen, Señor, ¿cómo vamos a saber nosotros lo que tú soñaste? Dinos el sueño que tuviste y nosotros te lo interpretamos. Nosotros te decimos qué quiere decir el sueño, porque él no entendía el sueño. Y Nabucodonosor dijo, no, porque si yo les digo el sueño, ustedes le van a poner cualquier interpretación que ustedes quieren. Para yo saber que verdaderamente saben la interpretación de mi sueño, díganme el sueño. Y le dijeron a Nabucodonosor, le dijeron, Señor, nunca nadie ha pedido eso de sus sabios y consejeros. Es imposible, solo los dioses saben lo que tú soñaste. Dinos el sueño y te damos la interpretación. Dijo, no. Me están tratando de engañar. No saben ustedes verdaderamente. Díganme el sueño que yo soñé. Y ellos le dicen, no sabemos, eso es imposible, nadie te puede decir eso. Y Nabucodonosor, que tenía genio mexicano, que luego se enojaba, mandó llamar a los guardas y les dijo, mátenlos a todos, no sirven para nada. Y los empiezan a matar. No, para este punto, ya Daniel está en la corte de los consejeros y lo van a matar a él también y a sus 3 amigos, a Mesac, Sadrach y Abednego. Es un chiste, ¿ok? Es Abednego, ¿ok? Y los van a matar. Y Daniel le dice al guarda, le dice, ¿qué está pasando? Y entonces él le dice, mira, dile al rey que me dé un poco de tiempo y yo le voy a decir que soñó. Y dijo, ok, y hay una pausa en la matanza de los sabios. Y Daniel manda a llamar a sus 3 amigos y les dijo, amigos, ¿hicieron una película de eso, de 3 amigos? No sé qué, okay. Es un chiste. Okay. No la vayan a buscar. Pero sí está chistosa. Y les dice, ayúdenme a orar para que Dios me revele el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y ellos se ponen a orar, se ponen a ayunar, y Dios le revela a Daniel el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y entonces va Daniel con Nabucodonosor y le dice, Señor, Dios me reveló lo que tú soñaste. Y le dice, tú soñaste en tu sueño, viste una imagen grandísima.
Y esta imagen grandísima que tú viste en tu sueño tenía una cabeza de oro, el pecho de plata, el muslo de bronce y luego las dos piernas de hierro. Dijo, y luego viste en tu visión, en tu sueño, una montaña, y de esa montaña fue cortada una piedra, y la piedra voló por el aire y le pegó a la imagen en los pies y la derrumbó toda. Y dijo Nabucodonosor, wow, ese es exactamente el sueño que yo tuve. Y le dijo a Daniel, ahora esta es la interpretación del sueño. Y le dice, el Dios del cielo te ha mostrado a ti lo que viene en el futuro. Dice, tú eres la cabeza de oro. Detrás de ti se va a levantar otro reino inferior al tuyo que va a ser de plata. Y después de ese reino de plata viene un tercer reino que va a ser de bronce. Y después de eso va a ser otro reino que son las dos piernas de hierro. Y luego abajo en los pies tú viste hierro mezclado con barro. Dijo, en parte va a ser fuerte y en parte va a ser débil. Este cuarto imperio va a ser diferente a los demás. Y la piedra que tú viste cortada de la montaña es el reino de Dios, que le pega a la imagen y se desborona todo la imagen, y Dios establece su reino aquí en la tierra después de ese cuarto reino. Wow. Entonces Dios le muestra el futuro a Nabucodonosor. Daniel se lo interpreta, y es interesante que más adelante en el capítulo 7 y en el capítulo 8 Dios comienza a revelar más acerca de estos reinos en diferentes formas. Daniel ve en sueños y visiones bestias que aparecen, que salen de la tierra. Son reinos, imperios. Y nosotros sabemos de la interpretación después que vemos en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, que la cabeza de oro es Babilonia, el imperio de Babilonia. Babilonia era conocida por su majestad, especialmente la ciudad de Babilonia, era una maravilla esta ciudad. Y después de eso que se levanta otro imperio, sabemos que está hablando de los medos persas. El imperio que se levantó después de eso, the Medo Persian Empire. Y luego vemos aquí de bronce, y entonces sabemos que es Grecia, que es el imperio de Alejandro el Grande. Cuando Daniel está diciendo todo esto, no está llamando a las naciones todavía. Nosotros sabemos de la historia. Y luego las piernas de hierro es Roma. Más adelante en el capítulo 7 él da más exacta la revelación de estos, pero en el capítulo 8, si va conmigo por favor, tiene una visión en el capítulo 7, Daniel, y le recomendaría que leyera, y vamos a leer mejor porque tenemos un poquito de tiempo, esta mañana no llevamos prisa. En el capítulo 7, el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, todavía está en pie el reino de Babilonia, porque Daniel profetizó hasta el imperio de los persas. Dice, tuvo Daniel en sueños y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Trate de imaginarse esta visión. Él está viendo el mar turbado por el viento, las olas levantándose y todo, y delante de este mar turbulento salen 4 bestias. ¿Okay? Es la forma en que él lo está mirando.
Y dice que estas 4 bestias eran diferentes la una de la otra. Dice, la primera era como león, tenía alas de águila. ¿Qué tantos han visto imágenes de Babilonia? Si ustedes han visto imágenes de Babilonia, ¿verdad? Es así, es como un león con alas. Y si usted lo ha visto, este león que tenía alas de águila es Babilonia. ¿Okay? Yo estaba mirando que hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se le puso en gesto sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otro semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con los pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de la cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Él está mirando todo esto, el mar turbado, salen estas 4 bestias, la primera bestia, y luego la segunda bestia, la tercera bestia, y luego la 4ª bestia es diferente a las otras 3. Y él está mirando, observando esta 4ª bestia que es diferente a las otras 3. Y luego ve el trono de Dios, Daniel. Y en el trono de Dios ve a Dios sentado como juez. Y mientras que Dios está sentado como juez para juzgar, aparece uno como un hijo de hombre. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, especialmente en el Evangelio según San Lucas, se refiere mucho a él como el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan? Este hijo que él ve, este Hijo de Hombre que viene en las nubes, es Jesús cuando él viene a reinar. Es la piedra que fue cortada de la montaña que hiere a la imagen en los pies en el sueño de Nabucodonosor. ¿Sí me entiende? Es lo mismo. Entonces, él ve estas 4 bestias, y luego ve que después de la 4ª bestia, Dios va a juzgar y que Jesús va a reinar. ¿Ok? Now, él entonces pide la interpretación porque él no la entiende. Now, si ustedes fueran Daniel, o si nosotros fuéramos Daniel, tampoco la entenderíamos. What in the world? ¿Qué está hablando Dios? Y entonces él pide al ángel que le dé la revelación, que le enseñe. Gracias a Dios que Daniel no era como muchos de nosotros, que cuando leemos algo en la Biblia y no lo entendemos, simplemente la ponemos a un lado. Gracias a Dios que él no era así. Algunos de nosotros necesitamos mucha ayuda de parte de Dios.
decíamos nosotros en español, no hombre, estás bien tapado. You just don't get it. Estás bien tapaderas. Yo estaba así cuando vine a Cristo. No entendía. Nomás no entendía. Y me acuerdo que empecé a leer el Nuevo Testamento. Ya les he contado esto antes. Llegué a la parte donde Jesús multiplica los panes y los peces. Y dije, tantos panes, tantos peces, tanta gente. No, wait a minute, no sale. Tantos panes, tantos peces, tanta gente. No. Fui y traje un notepad, cuaderno. Tantos panes, tantos peces, tanta gente. No, no alcanza. 3 noches. Estuve yo sentado en la mesa con mi cuaderno, con mi Biblia, tratando de sacar cuentas. Si divides los peces en tantos pedacitos y luego divides el pan en tantos pedacitos entre miles de personas, no alcanzan más que un pedacito chiquito. Y luego dice que todos llenaron. Y estaba yo, saques, eran peces muy grandes, eran panes muy grandes. No, de todos modos no alcanzan, son muchos. Y 3 noches. Si alguien estaba tapado de entender la Biblia, era yo. 3 noches ahí estaba yo sacando cuentas, tratando de sacar. Hasta que una noche, Dios en su misericordia, yo creo que los ángeles en el cielo y el Señor se estaban riendo de mí. Porque ahí estoy yo tratando de sacarlo en mi lógica, con mi entendimiento, y luego me habló el Espíritu Santo. Yo no sabía que era el Espíritu Santo. Me habló al oído y me dijo, es un milagro. Es un milagro. Dios hizo un milagro. Por eso comieron 3 noches. Le digo, si alguien no entendía, era yo. Pero quería entender. Quería entender lo que la Biblia decía. Y usted dice, pastor, pero ¿cómo no iba a entender que era un milagro? Hasta un niño lo entiende. Pues para que vea cómo estaba. Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Y Daniel no entiende y pide que le expliquen. Y entonces, en el verso 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y le empieza a explicar, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, o 4 reinos, 4 reyes. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y luego sigue pidiendo más interpretación. Okay. Ahorita no tenemos tiempo para entrar en todo esto y explicación de todo. El punto que quiero hacer es el deseo que tenía Daniel de saber. En el capítulo 8 tiene otro sueño y otra visión. Todavía está reinando Belsasar y está a punto de caer el imperio de Babilonia. Está a punto de caer. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Nabucodonosor, después de ti se va a levantar otro reino? Y entonces vamos a ver aquí, cuando se levanta este reino, y él ve, dice en la visión de la noche, el verso 2, cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Ahora es otra bestia diferente. ¿Okay? Este es un carnero. Estaba delante del río, tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ok, ¿qué es el carnero que él está mirando? Acá después viene la explicación toda.
Pero para ahorrar un poquito de tiempo, ¿qué es el carnero que él está mirando? Los medos persas. Es el reino que viene después de Babilonia, los medos persas. Aquí nos va a dar más detalles de ese reino. Y nos dice que va a tener dos cuernos, era Medo y era Persia, y un cuerno se levantó más que el otro porque los persas dominaron. Y el imperio es conocido ya no como el imperio medo-persa, sino como el imperio persa. ¿Ok? Y es porque un cuerno se levantó más que el otro. Y eso entonces vemos que van a dominar los persas. Vi el carnero, y vi que el carnero hería con cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna cosa podía parar delante de él, ni había quienes escapasen de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Si tú sacas un mapa antiguo, y es donde tenemos la ventaja de poder nosotros ver la historia secular, si sacas un mapa antiguo del imperio persa, vas a ver que se extendió hacia el poniente, to the west, y luego hacia el norte, y luego hacia el sur, y fue un imperio grandísimo, grandísimo. El imperio persa estaba grandísimo. Y aquí le está mostrando Dios a Daniel que el imperio persa, el cuerno que se levanta más alto, se va a extender. Y llegó a dominar hasta Egipto y hasta la frontera con Macedonia, Afganistán, Irán, Irak, Siria, Líbano, Turquía, todos esos países que hoy nosotros conocemos en un mapa moderno, dominó todo eso, creció, el imperio persa fue grandísimo. Y aquí le está diciendo Dios a Daniel, antes de que el imperio persa exista, ¿cómo va a crecer? ¿Ok? Y él está mirando cómo este imperio crece. Y luego dice, mientras yo consideraba esto, algo sucede. He aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, from the west, sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora, ¿qué está mirando? Él está mirando esta imagen de un macho cabrío que viene y tiene entre los ojos un cuerno grande. ¿Ok? Y dice que viene tan rápido este macho cabrío que ni toca la tierra. Viene rápido este macho cabrío. Y otra vez, si tú vas y estudias la historia secular, te vas a dar cuenta que Alejandro Magno, Alejandro el Macedonio o Alejandro el Grande, la historia lo nombra por diferentes nombres, Alexander the Great, Alexander the Macedonian, que él a la edad de 20 años, con un ejército de solo 60,000 soldados, atacó a Persia y en cuestión de solo 10 años destruyó a Persia. Y es lo que Daniel ve. Ve que se levanta este animal del poniente, from the west, y trae un cuerno grande y viene tan rápido que ni toca la tierra. Y viene él corriendo y dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y luego dice el verso 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que ninguno junto al carnero, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Él ve que viene este animal contra este carnero y contra que viene este imperio de Grecia contra este imperio de Persia, y dice que viene rápido y que viene con una furia. Años antes de Alejandro, los persas trataron de conquistar a Grecia, a Macedonia. Y había un odio muy profundo entre Grecia y Persia. Y Alejandro le tenía un odio muy profundo a los persas, los odiaba.
Y aquí dice que vino contra ellos con una furia, como un animal enfurecido, rápido. Y cuando tú estudias la historia secular, te das cuenta del odio que tenía Alejandro contra los persas y cómo vino tan rápido que en solamente 10 años destruyó al imperio más grande en toda la faz de la tierra. Daniel está mirando todo esto 200 años antes de que suceda. Él lo está mirando, Dios se lo está revelando a él. Y le da detalles y más detalles le va dando desde la imagen de Nabucodonosor, le va enseñando. Jesús habló de este tiempo, porque de aquí después de Alejandro va a mencionar el imperio romano, que es con el que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. Pero cuando lees el libro de Esther, cuando lees el libro de Nehemías, eso es durante el imperio persa. Ellos están bajo el dominio del imperio persa cuando lees esos libros. Y Alejandro vino y los derrotó. Now, es interesante que nos va a decir también más adelante en detalles, y por eso te quisiera pedir que lo leas. Dicen que cuando este cuerno grande, el que derrota a Persia, está en su fuerza, es cortado. Y Alejandro, a la edad de 30 años, había conquistado a todo el mundo conocido de aquel entonces. Pero a la edad de 32 o 33 años, Alejandro se enfermó y se murió. Y Daniel nos dice que cuando el cuerno estaba en su máxima fuerza, es cortado. Y Alejandro se murió. Y luego nos dice también Daniel que en lugar de ese cuerno grande se levantan 4 cuernos. Y Alejandro, cuando él murió, no tenía quien heredara el reino. Y el reino se dividió entre sus 4 generales, 4 cuernos. Estamos hablando de 200 años antes de que todo eso sucediera. Y luego nos menciona la Biblia que uno de estos cuernos va a declarar guerra contra el pueblo judío. Y si tú estudias otra vez la historia secular, luego nos dice la Biblia que los judíos se van a esforzar y van a levantarse contra este cuerno pequeño. Y lo que sucedió es que el cuerno pequeño, uno de los 4, era uno de los generales de Alejandro, que el territorio que él dominó incluía a Israel. Y un descendiente de él, Antíoco Epífanes, subió como rey y hizo algo terrible. Él quitó los tiempos, quitó el calendario, puso su propio calendario, quitó las leyes, puso sus propias leyes, y él, en las leyes que él implementó, nadie podía orar a ningún otro dios más que a los dioses de él, y no podían guardar ninguna otra ley más que la ley de él. Y luego fue a Jerusalén, y en el templo que habían reconstruido en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, si usted lee la historia, ¿ok? Él entró a ese templo y levantó una imagen de Sus, un dios pagano, y luego sacrificó puercos en el altar de Dios, lo cual era una abominación para los judíos. Y los judíos se esforzaron, se levantaron contra él. Estos eran los macabeos, y lo derrotaron. Y todo esto se lo reveló Dios a Daniel antes de que sucediera. Tan exacto, tan completo, la historia revelada. Now, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque alguien puede decir, wow, pues pastor, esto es emocionante, ¿verdad? Ver cómo Dios le reveló a Daniel y todo lo que sucedió al pie de la letra. ¿Qué nos dice Dios a nosotros de los últimos días? ¿Qué dicen las profecías del Nuevo Testamento y algunas del Antiguo Testamento acerca de los tiempos en los cuales usted y yo vivimos? Bueno,
nos dice la Biblia que los últimos tiempos van a ser tiempos de lo que dice en inglés lawlessness, donde la gente no va a obedecer la ley. ¿Qué es lo que vemos hoy en nuestro país o en el mundo? No solo en nuestro país. Vemos gente que no obedece la ley. Esta mañana mi esposa y yo veníamos a la iglesia y salimos, nos subimos en el 77 y de repente aparece una SUV atrás de mí que venía rápido y se enojó porque yo me había metido, pero cuando yo me metí él todavía ni aparecía y se me pegó atrás, ya viene atrás de mí pegado. Y yo venía mirando, mi esposa no sabía, pero venía yo mirando, hijo del diablo, en el amor de Cristo. En eso me pasa y se me pega así en el lado cuando me pasa cerquita como queriendo asustarme y luego se me mete enfrente y luego puso el freno para querer asustarme y luego se fue. Dice mi esposa, ¿qué tiene este loco? Le dije, pues ya hace tiempo que venía así atrás de mí, nomás que me quiso asustar. Dice mi esposa, ay, ¿dónde está un policía? ¿Cuántas veces no has hecho eso tú, verdad? Ay, ¿dónde está un policía? Parece que nunca están cuando tú lo necesitas, ¿verdad? Pero yo venía al límite, el límite es 55 millas por hora ahí, yo venía al límite y él se enojó porque yo venía al límite. Y parece que vivimos en un tiempo donde la gente cree que obedecer la ley es opcional. Aún cristianos. Puedes ver que lo máximo de velocidad son 70 y tú vas a 80. Y después ves al policía y te pones a orar que no te persiga. Pero vivimos en un tiempo donde aquí en este país estamos viendo un tiempo donde ya no se respeta la ley. ¿A mí no has visto imágenes en la televisión donde le tiran piedras, ladrillos a oficiales de la policía? Donde queman carros de policías, donde los voltean al revés, donde atacan oficinas. Aquí en Alvarado yo ni sabía que había una oficina allí de ICE, un campo de detención de ICE, y varios lo atacaron, lo balacearon, destruyeron un carro de migración y atacaron la base aquí de ICE. Y vemos que como que ya no hay respeto, le tenemos que poner alarmas a nuestras casas, alarmas a nuestros carros. Y la gente ya no respeta la ley. La Biblia dice que así iba a ser en los últimos días. Yes, ma'am? They don't have fear of God. No tienen temor de Dios. That's right. Y también la Biblia nos dice que iba a ser como los días de Lot. Jesús dijo, salió de su propia boca, Él dijo que iba a ser como los días de Lot. ¿Y qué estamos viendo hoy nosotros? En Canadá, yo no sé qué tantos oyeron, Stephen Freud, así se pronuncia, Freud. Es un hermano cristiano que hace conciertos. ¿Se acuerdan durante COVID que él hizo todos estos conciertos, Let Us Worship? Y él iba a hacer unos eventos, los hacen en los parques públicos, y alaban a Dios y predican la palabra, y le cancelaron todos los eventos en Canadá porque él está en contra del homosexualismo. Y dijeron, no podemos dejar que esta cultura, este es de un oficial de Canadá, no podemos dejar que esta cultura de odio se desparrame en nuestra nación, donde aceptamos a todos y amamos a todos sin preferencia. Sí, a todos menos a los cristianos. Porque ahora los cristianos promovemos odio y promovemos división y no somos tolerantes. Pero la Biblia nos dice que en los últimos días iba a haber esto. Y entonces nosotros estamos viendo en nuestra cultura, en nuestro mundo, cumplimiento de profecías que se dieron miles de años atrás, pero estamos tan envueltos en el sistema que las antenas ya no se paran.
Y entonces la Biblia nos exhorta en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que no seamos como los que duermen. Dice, porque los que duermen de noche duermen. Y entonces nosotros estamos viendo cumplimiento de profecía a diestra y a siniestra, just to the right and to the left, prophecy coming to pass, and it doesn't even catch our attention. Estamos más preocupados que los Dallas Cowboys no firmaron a Micah Parsons. Estamos más preocupados que los Rangers a lo mejor no llegan a los playoffs. Estamos tan entretenidos por tantas cosas que en sí no son necesariamente malas, pero que nos quitan la atención de lo que está pasando alrededor de nosotros. Jesus is coming. Soon. Very soon. Jesus is at the door. Mi amigo Avi Shemesh decía, Estefano, he is not at the door, he is in the door. Mira Israel, mira Irán, mira Turquía, mira Siria, mira Rusia. Todo eso está en la Biblia. And we are just so distracted. Y Dios le está enseñando a Daniel lo que va a suceder. Y Jesús se refirió a esos días de Daniel porque el cuarto imperio, la bestia cuarta que ve Daniel, que es tan diferente a las demás, es el imperio romano. Y yo le voy a decir un secreto, el imperio romano no ha dejado de existir. Todavía existe. El imperio romano todavía está en pie. Eran dos piernas. El imperio romano se dividió en dos partes. El del oriente y el del occidente. El imperio del occidente, del west, cayó, pero el otro siguió casi hasta el año 1000. Y cuando dejó de existir, siguió existiendo en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso así se llama. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Y había un tiempo cuando había un emperador en Europa que le decían que era el emperador over the Holy Roman Empire. Por eso es que el Vaticano es un país. El Vaticano es un país que existe dentro de otro país. El Vaticano existe dentro de Italia. Italia es un país, pero el Vaticano es otro país. Tiene su propio gobierno, sus propias leyes, y la cabeza del Vaticano es el Papa. El Imperio Romano todavía existe. No ha dejado de existir. ¿Por qué es importante eso? Porque esa cuarta bestia era diferente a todas las demás. En parte iba a ser fuerte, en parte iba a ser débil, en parte iba a tener alianza de hombre que la iban a guardar y proteger, y en parte en su tiempo tuvo un gran ejército que la protegía. Hoy en día no viaja el Papa para cualquier país que él quiere. Y la gente. Yo oí una monja que estaba tan emocionada, la estaban entrevistando, le dijeron, mis ojos vieron al Padre Santo, yo vi a Dios. Fue lo que ella dijo. Y eso existe todavía. ¿Y qué había dicho el Señor? ¿Qué le dijo a Daniel? En los días de estos reyes, Dios va a levantar otro reino. Yo estoy convencido de que el falso profeta del libro de Apocalipsis va a ser el Papa. No sé si este Papa o será otro Papa, pero yo estoy convencido que el falso profeta del libro de Apocalipsis va a ser un Papa romano. Es mi convicción. ¿Ok? Pero
vemos esto con toda exactitud. Todo revelado a Daniel hace más de 2500 años.